hablábamos recién sobre el impacto que está teniendo la situación en Medio Oriente, en los mercados en particular, pero en nuestro país además tenemos otras cifras importantes a nivel económico. Tuvimos el primer número de IMASEC del año, pensando en IMASEC de enero, y la cifra sorprendió de manera negativa. El IMASEC de enero cayó 0,1% hace un par de semanas. Solamente cuando mirábamos la encuesta de expectativas económicas se veía que la mediana de los encuestados pensaban que la economía iba a crecer en torno al 1,9%. Después eso se actualizó a la baja con las cifras sectoriales, pero de todas maneras, incluso los más pesimistas no estaban previendo un IMASEC negativo. Bueno, para hablar sobre lo que pasó, sobre lo que se viene en adelante, nos acompaña a la distancia Alejandro Fernández, gerente de estudios en Géminis. Alejandro, muchas gracias por acompañarnos hoy en Mercado Central para dilucidar lo que está pasando con la economía chilena. Un gusto saludarte, Gaby. Gracias por la invitación. Alejandro, las cifras sectoriales enfriaron las expectativas para enero con una caída en la producción industrial, pero ¿qué fue lo que realmente más incidió en la sorpresa de este IMASEC negativo? Bueno, en realidad todo anduvo mal excepto los servicios, porque el comercio también anduvo muy flojo respecto de lo que había sido la norma en los meses anteriores. La minería siguió deprimida, la manufactura tuvo un comportamiento bastante negativo que Mm. también divergió respecto de los meses previos. O sea, lo que sabemos es que los números anduvieron mal casi unánimemente. La Mm. excepción son los servicios. Pero ¿por qué ocurre esto? No lo sabemos. Mm. Es una cuestión que tal ¿Por qué los vez, servicios siguen estando en positivo, dices tú? no, ¿por qué lo otro anduvo tan mal? Ah, ok. Eh, sí, sí, eso más que nada, porque en realidad los servicios mantuvieron la tendencia más o menos constante que traían desde hace bastante tiempo. O sea, lo que había caracterizado la evolución del IMASEC y en general de la actividad económica era un buen desempeño en los servicios y un buen desempeño del comercio. Mm. Aquí se mantuvo un relativamente buen desempeño de los servicios, pero todo lo demás empeoró de manera clara y eso es lo que, bueno, sorprende y no tenemos una explicación. Es posible que cuando el Banco Central publique las cuentas nacionales el próximo 18 de marzo, ahí podamos entender mejor lo que ha sucedido, pero la verdad es que esto ha sido una sorpresa, no había razones previamente para esperar un resultado como el que publicó hoy día el Banco Central. Mm. Ahora, ¿cuánto estaban proyectando ustedes en Géminis para enero? Bueno, nosotros estábamos en 1,5, éramos de los más optimistas. Bueno, y pasó esto de una producción industrial que cayó bastante también el viernes, pero no nos olvidemos que cerramos el año con bastante más optimismo. Diciembre estuvo mejor de lo esperado en términos económicos. Enero ahora parece ser un baño de agua fría. Yo sé que uno no se tiene que entusiasmar tanto con un dato en particular, pero ¿en qué pie queda finalmente la economía chilena para el resto del año? Porque hace un par de semanas decíamos, bueno, quedamos mejor. Ahora empezamos peor. Sí, bueno, la verdad es que no hay razones o no parece haberlas Mm. a un nivel más profundo que indiquen que esto se puede mantener hacia adelante. Más bien lo contrario. De hecho, los indicadores de expectativas muestran que hay más optimismo. Todos los indicadores de los consumidores y de los empresarios muestran una mirada más favorable respecto al futuro. Si bien los datos de empleo no andan bien, las remuneraciones siguen creciendo y eso permite que la masa salarial también esté creciendo a tasas que son, digamos, más que satisfactorias, son tanto o más altas que el promedio histórico anterior a la pandemia. Entonces, digamos, todo está como preparado para que las cosas mejoren, pero la verdad es que el final del año pasado, es cierto que diciembre fue mejor a lo previsto, pero eso también ocurrió porque noviembre fue peor a lo esperado. Entonces, Mm. de los últimos 3 meses tenemos dos malos. Cuando uno ve la tendencia de los indicadores del IMASEC general, con y sin minería, la minería es un caso aparte porque se viene comportando mal hace bastante tiempo, está lo del accidente del teniente, ¿no es Sí. cierto? Pero el resto de los sectores venía comportándose bastante bien, muy en línea con la tendencia de recuperación que estábamos observando desde comienzos del año 2023,
pero con el dato que se sumó hoy día, lo que vemos es un cierto debilitamiento en los últimos 3 o 4 meses. Mm, Entonces, eso es preocupante. Tenemos otro dato que es el de la demanda interna, es decir, el consumo más la inversión. ujú, Nosotros tenemos un estimador que se mueve muy bien respecto de las cifras trimestrales que publica el Banco Central y que va a publicar, como decía antes, el 18 de marzo. ujú, Y lo que nos estaba anunciando desde hace algunos meses era una desaceleración importante. Los datos oficiales nos mostraban que la demanda interna creció en promedio 6% ujú. respecto de igual periodo del año anterior, en el segundo y en el tercer trimestre del año pasado. Y esa velocidad se redujo prácticamente a 1% según nuestra estimación en el cuarto trimestre. Y eso es una señal preocupante porque podría significar que la inversión se ha desacelerado fuertemente respecto a lo que venía, pero no parece ser esa la explicación porque las importaciones de bienes de capital siguen creciendo bastante fuerte. Un poco más lento, pero por las bases de comparación, pero siguen creciendo. El consumo podría ser la otra alternativa, Ujú. y aquí lo que teníamos era que las ventas del comercio, que es el indicador más próximo que tenemos respecto de lo que está sucediendo con el consumo, se estaba comportando bien, salvo este último dato que es un poquito más flojo. Ujú. Entonces la explicación que uno tenía era, bueno, aquí probablemente lo que pasó es que cayeron los inventarios. Sí, Y si cayeron los inventarios, bueno, no es mala noticia, puede ser un más problema de consumo, desajuste claro, sí. por alguna razón, que el consumo superó las expectativas y por lo tanto no me preocupa tanto, pero ahora con este número de actividad tan malo, como que hay que tal vez reinterpretar a la luz de esta nueva información lo que me estaba diciendo el indicador de demanda interna, pero la verdad es que, de nuevo, no hay una explicación razonable de por qué puede estar sucediendo eso. Sí, ahora tú lo decías, en minería llevamos bastante tiempo mal, hay un tema de desajuste también, pero tú también lo comentabas al inicio, servicios todavía sigue estando fuerte. ¿Qué está pasando ahí? Porque en el caso de los servicios también veíamos una mayor presión por el lado de los precios, valga la redundancia, hace 1 o 2 años cuando todavía teníamos un problema con la inflación. ¿Qué está pasando con ese sector en particular? Bueno, efectivamente, si uno ve los indicadores de precios, donde sigue habiendo un problema es por el lado de los servicios. La Mm, inflación de servicios, si bien se ha reducido algo, sigue muy fuerte. Y mm, toda la baja de inflación que hemos tenido tiene que ver mucho más con los bienes y con el tipo de cambio, mm, que es a su vez una variable muy relevante en la explicación de lo que ocurre con los precios de los bienes. Entonces, sí. todo eso como que conformaba un cuadro que decía, bueno, la demanda por servicios está fuerte y por eso los precios también están subiendo de una manera que excede lo que uno consideraría razonable y consistente con la meta del Banco Central. Mm. Eh, entonces, la verdad es que hay bastante ignorancia respecto de qué es lo que hay detrás de todo esto. Sí, bastante. Porque la evidencia indica que todo lo que tiene que ver con bienes anda flojo. La producción de bienes anda floja, aquí lo que es manufactura y producción de otros bienes han dado bastante mal, o sea, en enero muy mal y no venía tan bien de antes. Entonces, como que, sobre todo cuando uno compara con la situación pre-pandemia, pareciera que hay un cambio en las preferencias de los consumidores en favor de los servicios, aquellos que por razón misma de la pandemia y del confinamiento, no se pudieron consumir en gran medida durante ese periodo y que ahora entonces hay como una, pero que ha pasado ya bastante tiempo en todo caso, hay como una cierta, un cambio en las preferencias hacia consumir más servicios y menos bienes. ¿Es más una apuesta por las experiencias o nos estamos poniendo muy filosóficos con eso? Bueno, puede haber algo de eso. Sí, porque se ha hablado también que finalmente Sí. en este mundo post-pandémico uno valora mucho más la experiencia que los productos, porque estuvimos mucho tiempo encerrados donde solamente podíamos consumir productos. Sí, bueno, y está, claro, asociado a eso está el tema de los cambios en las preferencias por el lujo, Mm, que ya no son los bienes, que por último además hay imitaciones que parecen iguales a las reales por sí. un precio ínfimo, entonces que son las experiencias, algo que ya
solo puede, a lo que puede aspirar una cierta élite, por decirlo de alguna manera, y por lo tanto esa es lo que nos motiva a gastar ahora, Sí. obtener experiencias que sean satisfactorias y que no pudimos tener durante mucho tiempo o algún tiempo y que ahora entonces están arriba en nuestra escala de preferencia. Mm. Estamos conversando con Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis. Alejandro, tú decías, los servicios son los que han estado presionando todavía las cifras de inflación. Bueno, vamos a tener un dato también durante esta semana. ¿Cómo están viendo ustedes las expectativas de inflación? Bueno, nosotros estimamos que el IPC en febrero debe haber tenido una variación positiva de 0,1, o sea, estamos más bien en la parte baja, pero dentro del rango de lo que piensa el mercado. Y allí probablemente son los servicios nuevamente lo que explica la mayor parte. O sea, no sería raro que los bienes hayan tenido un comportamiento cercano a cero y los servicios un comportamiento más positivo por sobre el 0,1, 0,2 o algo así. Mm. Eso finalmente para la inflación de febrero, y con eso estarían alineados con el diagnóstico del Banco Central, o estarían viendo una inflación un poco más baja para el año. Nosotros estamos viendo una inflación que terminaría en 3,2 porque pensamos que Más arriba entonces lo que piensa el central. un poquito más arriba, sí, porque pensamos que todavía hay espacio para que se manifieste el efecto de la baja del tipo de cambio que hemos tenido en los meses anteriores Ujú. y que eso va a permitir que la inflación esté claramente por debajo del 3% hasta fines del tercer trimestre. De hecho, en febrero, si se cumple nuestra estimación, la inflación va a estar en torno a 2,5% en 12 meses, Mm. pero que en la parte final del año habría un pequeño repunte y con eso terminaríamos levemente por arriba del 3%. Perfecto. Eso por el lado de la inflación. El dato lo vamos a conocer ya este viernes a las 8 de la mañana. Hemos estado hablando de estos datos puntuales, pero en realidad es imposible no hablar sobre lo que está sucediendo a nivel internacional. Los temas geopolíticos se han convertido en una amenaza constante en realidad para la economía global. ¿Cuáles son los mayores riesgos que enfrenta Chile en ese sentido? ¿Tiene que ver más con la tensión entre China y Estados Unidos, lo que pasa en Oriente Medio, aunque en realidad es bien difícil separar ambos planos? Es difícil separarlo, pero claramente lo que está ocurriendo en el Medio Oriente es algo que nos afecta de manera indirecta a través del impacto que puede tener sobre el precio de la energía, fundamentalmente el petróleo y el gas. Mm. Y desde ese punto de vista, mi impresión es que esto va a ser un fenómeno, como ha ocurrido en otras ocasiones, un fenómeno más bien temporal, que puede durar 1 o 2 meses, tal vez un poco más incluso, pero que salvo este periodo, después los precios van a volver a bajar porque la situación de mercado es de sobreabundancia de combustibles y por lo tanto eso se va a terminar reflejando de nuevo en los precios. Mm. Lo que me preocupa muchísimo más es la lucha geopolítica y por el control del, no sé cómo llamarlo, del poder universal entre China y Estados Unidos, Mm. donde ya estamos metidos. O sea, Mm. con este asunto del cable chino, la verdad es que ya estamos de lleno ahí y va a ser un problema muy grande para el gobierno que asume la próxima semana. Mm. Ahora, claro, es la tensión entre China y Estados Unidos que también puede tener cierto impacto en las inversiones futuras. Yo creo que ahí también estamos viendo o se nos olvida eso en realidad, que son actores muy importantes en esa materia. Bueno, sí, a ver, yo creo que por ese lado puede haber más influencia en China que en Estados Unidos, porque al final del día las decisiones de los inversionistas norteamericanos son tomadas de manera mucho más individual y a menos que vean un peligro evidente por alguna razón que puede ser eh, el que levantó el embajador norteamericano, ¿cierto?, de hackeos, de control sobre los datos que se transmiten por las redes, etcétera. Mm. eh, yo no veo que los inversionistas de ese país vayan a tener problemas en seguir viniendo a Chile. Mm. En el caso de China es un poco más complicado porque probablemente si bien hay muchos inversionistas que son
autónomos, que son privados, la injerencia del Estado es mucho mayor y por lo tanto, bueno, y el tema este del cable transatlántico, ¿no es cierto?, desde Valparaíso a Hong Kong, él está en una empresa china. Mm. Entonces, yo creo que ahí puede ser más complejo y puede haber consecuencias mayores por ese lado y eventualmente por el lado de nuestras ventas al mercado chino. Puede Sí. haber algún tipo de complicación, de barrera, de palos en la rueda para eh, ralentizar eso y generarnos un costo y llamarnos al orden en definitiva, Sí. aunque no se diga nada explícitamente. Claro, hay que ponerle paños fríos entonces a estas mayores expectativas que surgieron después del cambio de signo del gobierno. A ver, yo creo que estos meses entre que se ratificó la elección de José Antonio Kast y que se va a producir la entrega del mando, eh, han ido generando situaciones que van a ser muy complicadas para el nuevo gobierno. Algunas que son internas, fundamentalmente, como es el apoyo o no a la candidatura de Michelle Bachelet a las Naciones Unidas, y otras también de carácter interno, como es el deterioro fiscal mayor al esperado, al anticipado, y por último el tema geopolítico internacional, donde las declaraciones fuera de lugar, en mi opinión, y destempladas del presidente Boric, a ver, en el fondo uno puede estar de acuerdo con el mensaje que él transmite, por ejemplo, esto respecto de que no tenemos por qué elegir entre las dos barbaries, Mm. que yo creo que está bien, pero resulta que él es el presidente de Chile, está representando al Estado, no está dando sus opiniones personales y por lo tanto tiene que hacer los planteamientos que corresponda, que no nos pongan en conflicto con nuestros principales socios comerciales y con quienes son los principales actores geopolíticos en el mundo. Entonces, yo creo que además con el tema del cable chino ya estamos metidos en un problema con los dos Mm. países. Con China porque les dijimos que sí, después que no, y con Estados Unidos porque no les hicimos caso a las advertencias que nos habían hecho previamente, porque aparentemente se tomó la decisión de autorizar el proyecto a espaldas de Estados Unidos o negándoles la información en un tema que ya había sido discutido y archivado durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Entonces, Mm. a mí me parece que eso nos está dejando con una relación que va a costar manejar para arreglarla tanto con Estados Unidos como con China. Mm. Alejandro Fernández, gerente de estudio de Géminis, muchas gracias por habernos acompañado hoy en Mercado Central. Que tengas una muy buena semana y un buen inicio de marzo. Bueno, muchas gracias, Gaby. Un Que gusto estés estar muy bien. contigo una vez Igual. más. Chao.